Bloque 2. La Edad Media. 3 culturas y un mapa político en constante cambio. ¿Qué vamos a aprender? Pues en esta segunda parte del vídeo nos vamos a centrar en la resistencia y la expansión de estos reinos hispano-cristianos del norte peninsular. Y vamos a mencionar ideas como reconquista y repoblación, llegando hasta el siglo XIII y las Navas de Tolosa. En el vídeo anterior ya vimos cómo los musulmanes entraron en la península en el 711, dentro del contexto de una guerra civil entre los visigodos, los que apoyaban a don Rodrigo, duque de la Bética, que había sido elegido por los nobles como rey, y al sucesor del último rey de Bitiza, llamado Ágila. También vimos cómo los musulmanes conquistaron la península rápidamente. Incluso traspasaron los Pirineos con ese intento de llegar a Europa, pero fueron frenados por Carlos Martel, ese mayordomo de palacio de los reyes merovingios, que después instaurará una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Ese 732, en la batalla de Poitiers, obligó a los musulmanes a quedarse al otro lado de los Pirineos, al sur, en la península ibérica, formando Al-Ándalus. También vimos cómo los musulmanes llegaron a las estribaciones de la cordillera Cantábrica, lugar donde se refugiaron la nobleza hispano-visigoda. Será allí, en el norte de España, donde se cree el primer reino, el reino Astur. Podemos decir, por tanto, que estos reinos cristianos van a estar principalmente situados en dos núcleos al norte de la península. Este núcleo cantábrico y el núcleo franco-pirenaico, que va a tener relaciones con ese imperio carolingio. Vamos a empezar estudiando el núcleo cantábrico y el origen del reino asturleonés. Los musulmanes no llegaron nunca a controlar la zona de la cordillera cantábrica, que estaba habitada por vascos, cántabros y astures. Es en esta región donde se había refugiado esa población cristiano-visigoda que huía de la invasión musulmana. Y también se dieron algunos enfrentamientos con el ejército musulmán. La más famosa de ellas es la batalla de Covadonga en el 722, donde un noble visigodo, Pelayo, derrotó a los musulmanes. Mientras los musulmanes organizaron Al-Ándalus como un emirato dependiente del califato omeya, en el norte los sucesores de Pelayo, entre ellos Alfonso I y Alfonso II, van a crear el reino de Asturias, con capital en Oviedo, que va a manifestar su independencia de este emirato, negándose incluso a pagar tributos. Además, se van a reivindicar como los legítimos sucesores de esa monarquía visigoda. Para ello, contaron con el estimable apoyo de la Iglesia, que va a legitimar la monarquía y va a colaborar en la colonización de los territorios que vayan conquistando. En la segunda mitad del siglo IX, ya cuando Al-Ándalus se había conformado como un emirato independiente, el rey Alfonso III va a aprovechar la debilidad de esos emires cordobeses posteriores a Abderramán I para ocupar el territorio entre la cordillera Cantábrica y el Valle del Duero, que era una zona despoblada, conocida como el desierto del Duero. Y es que tenéis que recordar que durante el Emirato Independiente y después de Abderramán, estas tierras de la meseta en origen fueron dadas a esos grupos de bereberes, pero eran las peores tierras y llegaron incluso a abandonarlas, y sufrían continuos conflictos por razones religiosas y étnicas. Estas luchas dentro de Al-Ándalus van a ser aprovechadas por los reinos cristianos del norte y por este Alfonso III. De hecho, para controlar mejor las nuevas tierras, el rey Ordoño II va a trasladar la capital a León, con lo cual el reino pasó a denominarse el Reino de León, ya que, como podéis observar en el mapa, ahora León permitía una rápida comunicación con el resto de los territorios que controlaban los cristianos. Además, ya se empieza a repoblar estas zonas, con gallegos, cántabros y vascos. Y también se va a repoblar con esos mozárabes huidos de Al-Ándalus que ya estaban cansados de esos altos tributos que les imponía el emirato. Pero a partir del siglo X, el avance sobre el Valle del Duero por parte de los cristianos se va a ver frenado. Y es que tenéis que recordar que en el 929 Abderramán III se nombra califa y se entra en un momento de esplendor y un gobierno muy autoritario y militarizado. Es durante el califato de Córdoba cuando los andalusíes van a llevar a cabo expediciones militares.
Recordad que las más famosas fueron las de Almanzor a finales del siglo X, llegando incluso a saquear la tumba del apóstol Santiago, respetando tan solo los restos. Es en este momento cuando los reyes asturleoneses tienen que pagar de nuevo tributos y reconocer la superioridad política y militar del Califato de Córdoba. De hecho, para defender el este de la meseta, se había creado por parte de los reyes asturleoneses el Condado de Castilla, liderado por un conde, pero que estaba al servicio, mediante ese vasallaje, al rey asturleonés. Este Condado de Castilla estaba ampliamente fortificado y gobernado por condes. Uno de ellos, Fernán González, aprovechando la falta de control o debilidad de los reyes que estaban en León, se proclamó independiente en el 932. De hecho, a su muerte en el 970, dejó el título de conde vinculado a su familia, hasta que después, más adelante, como consecuencia de una serie de matrimonios, este condado de Castilla pasó a las manos del rey Sancho III de Pamplona, que después lo dejó y lo dividió entre sus hijos, formándose Castilla como reino por primera vez con Fernando I en el 1035. Y de esta forma, ahora León y Castilla estaban unidas de nuevo. Dejamos atrás la explicación de los núcleos cristianos del Cantábrico y vamos a centrarnos en los núcleos franco-pirenaicos. En temas anteriores ya hemos introducido cómo Carlos Martel, ese mayordomo de palacio de los reyes merovingios, había detenido el avance musulmán en el 732 en Poitiers. Y va a ser él el que instaure una nueva dinastía en Francia, la dinastía carolingia. Será su nieto Carlomagno, emperador franco, que quería proteger su imperio de los musulmanes, y tras diversas incursiones, algunas con derrotas como la de Roncesvalles, estableció una franja fuertemente fortificada al sur de los Pirineos, a la que llamó la Marca Hispánica. Recordad que dentro del contexto del imperio de Carlomagno existían dos tipos de provincias, las marcas y los condados. Las marcas estaban situados en lugares peligrosos, normalmente en las fronteras del imperio. Esta marca hispánica fue dividida en condados y gobernada por condes dependientes del emperador. Pero los sucesores de Carlomagno no fueron tan carismáticos y poderosos como él, y sus nietos van a heredar un imperio dividido por el Tratado de Verdún. Con el declive del imperio carolingio, estos condados que formaban la marca hispánica van a ir haciéndose independientes. En el Pirineo central existía el condado de Jaca, que se formó en el 817 como el condado de Aragón. Hacia el 830 se expulsó a los gobernantes francos de las tierras de Navarra y se va a crear el reino de Pamplona, que es el embrión del futuro reino de Navarra. Estaba vinculado a una familia, a los Arista. Fue Íñigo Arista el que conquistó Pamplona y mantuvo su independencia frente al reino de los astures, los francos y los árabes de Al-Ándalus. Sancho I de Navarra, a partir del siglo X, va a extender sus dominios hacia La Rioja. Pero será con Sancho III el Mayor cuando Navarra alcance su mayor esplendor. A través de una política matrimonial va a conseguir gobernar Castilla, Aragón y Navarra. Pero este reinado durará poco, ya que a su muerte en el 1035 el reino se dividió de nuevo entre sus hijos. Ramiro I acabará siendo rey de Aragón, Fernando I acabará siendo rey de Castilla y de León, y García Sánchez, rey de Navarra. En cuanto a Cataluña, aquí el dominio carolingio fue más duradero. La zona catalana estaba constituida por diversos condados, Barcelona, Gerona, Ampurias, Osona, cuyos condes tenían funciones militares, políticas, judiciales, pero dependientes del reino carolingio. Entre ellos se reconocía la primacía del de Barcelona, del conde de Barcelona. Uno de ellos fue Guifredo el Velloso, que va a ir reuniendo bajo su autoridad el resto de los condados. Y en 1827 Guifredo repartió entre sus hijos los condados que gobernaba. También va a repoblar la zona de Barcelona. Pero realmente este sometimiento a los francos ya era solo formal ante el declive del imperio carolingio.
y será Borrell II el que rompe definitivamente con los reinos francos, aprovechando en el 988 que había caído la dinastía carolingia y había sido sustituida por los capetos. Por eso, los condados catalanes consideraban que ya no tendrían que rendir vasallaje a estos reinos francos y se hicieron independientes. Economía y sociedad en los territorios cristianos. La economía de los reinos cristianos en esta época era muy rudimentaria y de subsistencia, organizada en explotaciones familiares dedicadas principalmente a la ganadería en esas zonas montañosas, que al principio eran la mayoría, y era complementada por una agricultura, pero realmente atrasada en las formas y sistemas de producción. Cuando los reinos cristianos empezaron a ocupar la zona del Valle del Duero, de ese desierto del Duero, la agricultura ya se hizo predominante, principalmente los cereales eran la base de la alimentación, y también fue importante el ganado ovino. A finales del siglo X, sobre todo en Cataluña, por influencia del Imperio carolingio, se desarrolló un tipo de economía señorial, basada en esas grandes unidades agrícolas latifundistas. Era ese sistema feudal iniciado ya en la etapa visigoda, que continúa en esta. En cuanto a la sociedad, en primer lugar encontramos una nobleza de laicos y una nobleza de eclesiásticos, que poseían grandes latifundios y controlaban también la milicia, la cultura y la religión. Se trataba de un estamento privilegiado que no pagaba impuestos ni estaba sometido a las leyes del común del pueblo. Por debajo nos encontraríamos una gran masa de hombres libres que trabajaban en el campo, era lo que se llamaban villanos en Castilla y payeses en Cataluña. Debajo de estos hombres libres estarían los siervos, también colonos o llamados pecheros, que era un grupo semilibre que empezaron siendo libres en algunos casos, pero se encomendaron a un señor, a cambio de prestaciones, y al final estaban obligados y no podían abandonar la tierra, se convirtieron en siervos, casi como esclavos. En cuanto a las clases medias urbanas, eran casi inexistentes. Las actividades artesanales y mercantiles realmente en esta etapa de la Edad Media eran muy escasas, siendo el trueque el sistema más común en los intercambios. No obstante, no se perdió el uso de la moneda, sobre todo en la zona oriental relacionada con ese imperio carolingio. Ya vimos cómo fue la monarquía leonesa la principal impulsora de la repoblación de las tierras del Valle del Duero, esas tierras que estaban despobladas ya que fueron abandonadas por los bereberes. Se trataba de consolidar los avances militares que hacían los cristianos mediante la ocupación efectiva con gentes en esas tierras. Vemos, por tanto, dos tipos de repoblación. Una repoblación particular de individuos, de familias, que por el sistema conocido como presura se apropiaban directamente de la tierra. Esto era posible por el despoblamiento que hemos dicho que existía en este desierto del Duero. Y así fueron repoblando toda la llanura norte del río Duero, creándose así una sociedad castellana de pequeños propietarios libres. Algo parecido nos encontramos en la zona de los condados catalanes, con el nombre de Aprisio. Pero además de esta repoblación particular, hubo una repoblación oficial, promovida por los nobles, los reyes y los monasterios, mediante lo que se conocía como cartas pueblas o fueros. En estas cartas se daban ventajosas condiciones de ocupación del suelo a aquellas familias o gentes que se atreviesen a asentarse en ellas. Al principio del vídeo hemos visto la creación de estos reinos cristianos, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Vamos a pasar a explicar lo que significó y lo que es la Reconquista. Recordad que tras la debacle del Califato de Córdoba, en el año 1031 se crearon en Al-Ándalus los reinos de taifas. Fue el reino de Sevilla el más importante, pero ninguno frenó la ofensiva de estos reinos cristianos del norte que van a obligar ahora a pagar tributos y parias a estos reinos de taifas. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda externa y van a buscarla en los estados del norte de África, almorávides primero y después almohades. Lo que se conoce como Reconquista es ese periodo de la historia de la península ibérica
que va desde la entrada de los omeyas, ¿no?, en el 711 de los musulmanes, hasta la caída del reino nazarí de Granada en 1492 por la conquista de los reyes católicos. Pero este concepto de reconquista fue dado en el siglo XIX, por lo tanto tiene una connotación muy concreta, ya que parece como que fueran la península ibérica, Hispania, los reinos cristianos, los que estaban reconquistando algo que les pertenecía. Pero realmente lo que estaban haciendo los cristianos era conquistar algo a los musulmanes. Y es que durante el siglo XI, estos reinos cristianos del norte van a lograr consolidarse. Y a partir de este momento, de este siglo XI, van a crear un sentimiento, un espíritu de cruzada con la intención de acabar con el dominio musulmán. A lo largo de los siglos XI y XII, los reinos cristianos iniciaron la conquista de los valles del Tajo y del Ebro, avanzando hacia el sur. El reino de Castilla va a conquistar Toledo en el 1085 con el rey Alfonso VI, y el de Portugal alcanzó Lisboa. Paralelamente, el rey de Aragón va a ocupar Zaragoza en el 1118, y el conde de Barcelona va a llegar a Tortosa y a Lleida. Es en este contexto cuando esos reyes de las taifas de Granada, Sevilla, Badajoz, temerosos de la expansión cristiana, piden ayuda a los almorávides musulmanes bereberes del norte de África, que van a entrar en la península y hacia el 1086, con ese fuerte ejército, van a recuperar gran parte del territorio, en esa famosa batalla de Sagrajas. Pero el poder almorávide no duró mucho. Se le une la reacción del rey de Portugal, Alfonso Enríquez, y el de Castilla, Alfonso VII, que van a acabar con el dominio almorávide en torno al año 1142, haciendo que los cristianos continuaran su avance hacia el sur. Es de nuevo en este contexto cuando los reyes de Taifas, esos segundos reinos de Taifas, tienen que volver a pedir ayuda al imperio del norte de África, los almohades, que llegaron a la península a mediados del siglo XII. Van a conseguir una victoria muy importante frente a los reinos cristianos, esa famosa batalla de Alarcos en el 1195. Pero la entrada de los almohades y esta victoria que tuvieron los almohades en Alarcos va a llevar a la unión de todos los reinos cristianos de la península, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. En la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, van a derrotar a las tropas almohades. Esta batalla de las Navas de Tolosa, en tierras jienenses, fue de gran importancia, ya que significó la caída de todo el occidente musulmán. Ahora solo quedaba el reino nazarí de Granada, pero estudiaremos sus consecuencias en el siguiente vídeo.